Creo que, y como lo decía ahorita el doctor Santiago, si no unimos fuerzas, si no trabajamos de forma articulada, pues va a ser muy difícil tener un verdadero impacto acá. Gran parte de lo que voy a mencionarles, ya el doctor Santiago me hizo el favor de ayudarme en la información, pero pues traigo algunas cosas importantes adicionales que creo que es importante que nos llevemos a la casa, porque este problema es un poco más grande de lo que creemos. Uno, en parte, porque muchos de los que estamos aquí presentes vivimos experiencias adversas de la infancia y las normalizamos. Sí, y creemos que porque eso nos pasó, pues al resto de personas y los niños en el futuro les puede pasar y no va a pasar nada porque aquí estamos bien. Pero como lo decía la doctora Mesa en su intervención, ¿cuántos de nosotros respondemos de forma agresiva conduciendo? ¿Cuántos de nosotros tenemos respuestas exageradas a estímulos que no debería ser ese tipo de respuesta? Y seguramente cuando comenzamos a mirar de para atrás, todos vivimos alguna experiencia adversa en nuestra infancia. Estos son los objetivos de mi conferencia. Uno, que entendamos un poco más sobre el concepto de experiencias adversas de la infancia, saber cuál es la realidad en la que estamos inmersos en este momento, lograr entender las implicaciones de esas experiencias adversas de la infancia, analizar algunos factores de riesgo y qué estrategias se describen desde la literatura, desde la academia, desde la práctica, para poder tener una disminución en las consecuencias de ellas. Entonces, retomando un poco la definición de experiencias adversas de la infancia, son todos aquellos eventos potencialmente traumáticos en menores de 18 años. Y quiero hacer énfasis en la palabra potencialmente traumático, y es que no todos vamos a reaccionar de forma igual ni vamos a tener las mismas consecuencias. Uno, porque todos aquí vivimos de experiencias diferentes, todos aquí tenemos un backup de respuesta emocional diferente a los estresores, ¿cierto? Todos aquí vamos a responder de forma diferente. Yo esta mañana justo con mis residentes le explicaba, hagamos el ejercicio, vamos usted y yo en Transmilenio, ¿cierto? Los dos vamos ahí parados y a los dos nos agarran la cola, ¿sí? Y nos hacen un abuso sexual por tocamientos. Muy seguramente la respuesta de la residente va a ser muy diferente a la que yo viva en su momento, y muy seguramente la respuesta emocional a ese evento estresor va a ser totalmente diferente. Lo mismo pasa en los niños, por eso es que son potencialmente traumáticos y no a todos les va a pasar las mismas consecuencias. Tenemos entonces el maltrato infantil en cualquiera de sus cuatro categorías: el maltrato físico, psicológico, el abuso sexual y los eventos negligentes que ahorita el doctor nos explicaba. Quiero hacer énfasis en las negligencias, que muchas veces minimizamos los eventos negligentes como aquellos eventos de desatención de las necesidades básicas de los niños, porque pues, ay, ¿qué tiene de grave que yo no le ponga la vacuna hoy y no dentro de un mes, por ejemplo? ¿Sí? Evento de negligencia en salud, ¿verdad? O ¿cuál sería el problema? Pues lo saco del colegio porque nos vamos de vacaciones, no importa, y eso no pasa nada, que repita o lo meto en calendario y que pierda sus 6 meses. Negligencia educacional. El problema con la negligencia es que las consecuencias de la negligencia, ahorita se los vamos a mostrar en una tabla, tienen las mismas consecuencias en términos de salud mental que el resto de las otros tipos de maltrato infantil. Como lo decían ahorita, presenciar o estar expuestos a violencia tanto en el hogar como en la comunidad, y hoy en día seguimos viendo eventos de violencia comunitaria muy grandes, seguimos escuchando todos los días noticias de ataques y de confrontamientos armados encima de los niños y las niñas. Entonces es una situación que no podemos negar. El fallecimiento de un familiar por suicidio, como una muerte repentina, no programada y además asociada a otro evento que ya les voy a mostrar dentro del núcleo familiar. Y otro tipo de situaciones donde ocurre dentro del núcleo familiar y alteran esa sensación de seguridad de los niños, como los problemas de uso de sustancias psicoactivas en el hogar. eh, y estos papás, recientemente tuvimos un niño allá en la clínica que pues fue llevado en un rescate por la Policía de Infancia y Adolescencia en el momento de un allanamiento en un dispendio de drogas en Suba, y nos traen el niño. Entonces, cuando valoramos el niño, positivo para cocaína, literalmente, y entonces este niño vivía, un lactante, además tenía 18 meses, creciendo en un ámbito de drogas, ya expuesto al consumo de sustancias, posiblemente por el hecho del evento negligente, estar expuesto a las situaciones de drogas, y que termina siendo una experiencia adversa muy importante. Los problemas de salud mental, y el doctor Santiago nos lo acaba de mencionar, y es extremadamente importante la salud mental de niños, niñas y adolescentes y de sus familias, ¿sí? En un estudio que hicimos en Consubsidio,
la salud mental es la principal enfermedad desatendida por padres y madres, por la minimización, por los miedos, por los rechazos, por los estigmas que tiene la salud mental. Entonces son los niños que más llegan con suspensión de tratamientos, con pobre adherencia a los seguimientos médicos, psicológicos y psiquiátricos. Entonces, ojo con los problemas de salud mental, no solamente de niños, sino también de sus familias. La inestabilidad debida a la separación de los papás. Entonces, no significa que todos los hijos de familias de padres separados vayan a tener un problema en su desarrollo en salud mental, porque pues no necesariamente. Aquí lo importante que es, y para los pediatras que estén aquí presentes o los que hagan seguimiento a niños o terapias o lo que sea en niños, y tengan la oportunidad de atender un niño de una familia con padres separados, es que desde el punto de vista de análisis sistémico familiar, por más de que entre padres y madres, es decir, en el sistema parental, estén como perros y gatos, ¿sí? El sistema parental entre padres e hijos debe mantenerse intacto. La mamá sigue siendo la mamá, el papá sigue siendo el papá, las discusiones de ellos dos deben ser invisibles para los niños, porque su rol de padres no se acaba. Sí, como yo le digo a muchos papás, mire, usted pueda que se quieran echar ácido en la cara, el niño no tiene por qué enterarse de eso, y las discusiones de ustedes son de ustedes, pero no tiene nada que ver el niño, porque aquí aparece la triangulación, que la triangulación es una de las situaciones más complejas, donde el niño, imagínense el niño cogido de una mano y de la otra, entre los dos papás, y cada uno tirando para su lado y no saber para dónde coger, y ese sí es el verdadero problema en los problemas de separación de padres. Y miembros en el hogar, en la cárcel, del hogar en la cárcel o en prisión, también como una experiencia importante descrita a nivel internacional, que al final pues termina con un montón de consecuencias que vamos a ver. ¿Cómo estamos en cifras? Entonces, estas cifras que ustedes van allá arriba son del CDC, son cifras de Estados Unidos. 61% de los adultos en Estados Unidos reportan haber estado o haber experimentado algún tipo de experiencia adversa de la infancia. Y lo más grave es que de ese 61%, uno de cada 6 reportan haber experimentado más de 4 experiencias adversas de la infancia. Ya les voy a mostrar una tablita de cuál es el problema y no, quédense mucho en su cabeza con ese 4 o más. En nuestro país, ¿qué pasará? Pues el problema es que no tenemos sistemas de información efectivos en Colombia. Recientemente Bienestar Familiar, desde hace un año, viene desarrollando esta herramienta que ustedes la pueden consultar en internet, el SWIN, el Sistema Único de Información de la Niñez, un sistema que busca traer información desde Fiscalía, desde Medicina Legal, Instituto Nacional de Salud, Procuraduría y todas las IAS posibles que tengan datos o información en torno a infancia. Sin embargo, está en desarrollo todavía después de un año, estuvo caída muchos meses de hecho, y uno entra a evaluar qué está pasando ahorita y son cifras muy cojas que dicen, no, pero espere, ¿cómo así que 12.000 abusos sexuales y en Colombia reportamos 25.000 anuales? O sea, no, todavía está muy coja, pero vamos bien. De hecho, el otro año viaja el informe al Comité de los Derechos de los Niños de la ONU, el informe de cumplimiento de derechos de los niños en Colombia, y siempre van dos reportes, dos informes, el informe gubernamental y el informe de la sociedad civil. Y en la sociedad civil, ¿qué dijimos? Pilas, porque en Colombia no sabemos qué le está pasando a nuestros niños, necesitamos un sistema de información mucho más juicioso. Entonces aquí les traigo algunas cifras, este es del Instituto Nacional de Salud, ahí ven la fecha 2021, si no estoy mal, sí, 2021. Y acá, pues aquí les traigo ya el sumado acumulado solamente para niños, niñas y adolescentes, que son las 3 primeras filas. Entonces, maltrato físico, 10.625 casos, maltrato psicológico, 2.267 casos, negligencias, 16.793 y abuso sexual, 21.772 casos, para un total de 51.457 casos de maltrato infantil para ese año. Para el año 2022, es decir, el año pasado, la misma fuente, Instituto Nacional de Salud, esta vez es mucho más sencillo para ellos decir, aquí están los números, pero no los vamos a decir en qué edad, porque así fue el informe, no nos quisieron decir cómo nos fue por grupo poblacional. Tenemos es el general, entonces ahí ven en la parte de abajo 66.000 casos de violencia física, casi 15.000 de violencia psicológica, 21.500 de negligencia, 37.000 de violencia sexual, para un total de 140.694 casos de eventos de violencia para todas las edades. Calculamos que más o menos sea un 70 u 80% de ese total el que corresponde a niños, niñas y adolescentes. Bogotá sí es mucho más juicioso en las cifras. Bogotá
tenemos esa fuente que es Salud Data. Salud Data, también la pueden consultar por internet y pueden jugar con las gráficas. Es una plataforma bien interesante de analizar. Ustedes aquí pueden ver que puse máximo de edad 17 años, porque ya los 18 ya, pues ya son mayores de edad, entonces 17 años, y ustedes ven el comportamiento de cómo viene el maltrato infantil aquí en Colombia. Se llama violencia intrafamiliar porque la notificación que hacemos los médicos a través del CIVIM, que es el Sistema de Vigilancia de Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil, entonces por eso tiene ese título, pero aquí está el maltrato infantil. Ustedes ven el pico, digo, el valle de caída en el 2020 por la no consulta a los servicios de urgencias y porque un foco de notificación y de expresión importante para nosotros los pediatras de maltrato infantil son los ámbitos escolares. Como los niños no estaban yendo al colegio, pues el profesor nunca detectó ningún maltrato, por eso también cae el maltrato, pero miren lo que está pasando para el 2022, ya esa es la tasa, entonces 26.000 casos, el número de abajo, 26.000 casos son los casos de maltrato infantil aquí en Bogotá. Para el 2023, este año, a la mitad del año, el primer semestre, ya llevamos 14.600 casos, que corresponde a un aumento del 10.5% de casos por encima de ese misma corte de edad para el año pasado. O sea que seguramente el otro año la barrita naranja estará por encima del 2022. Bogotá, el año pasado, entonces ahí está también por edad, si se dan cuenta, primera infancia, es decir, menores de 5 años, entre hombres y mujeres es muy similar los porcentajes de maltrato infantil y ese porcentaje comienza a cambiar a medida que los niños van creciendo, infancia ya 16%, 12% hombres, pero dense cuenta en la adolescencia lo que sucede, 37% mujeres, 9.9% hombres. Esto también un poco relacionado a la percepción que se tiene de los niños. Niños y niñas chiquitos son niños, al fin y al cabo los maltratamos por igual, pero en la cuando ya llegan a la adolescencia, ya las mujeres, esta estadística está jalonada principalmente por el abuso sexual. Y ustedes ven allá números: violencia física 26.000 casos, física 5.200, negligencia 9.400 casos, abuso sexual, se me fue, 12.449 casos, que son solamente números que representan una cruel realidad que vivimos aquí en Bogotá, en nuestro entorno. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto y todos estos números que les acabo de mostrar? Y es esta, la pirámide de las experiencias adversas de la infancia. Comenzamos con el nacimiento de un niño y en el transcurso de su infancia aparece una experiencia adversa de la infancia y comienza esta serie de cadena de eventos desafortunados hasta llegar a lo que ustedes ven en la punta, que ya vamos a llegar allá. Entonces, lo primero que va a aparecer en el desarrollo de un niño es el impedimento del desarrollo emocional, social y cognitivo. ¿Cómo lo vemos nosotros en la práctica usual o en el día a día? El niño que iba muy bien en el colegio y de repente para abajo el rendimiento académico, o el niño que era muy sociable, alegre, contento en su ámbito académico, escolar, y de repente la profesora: no, mamá, ¿qué le pasa a su hijo que es que ahora no quiere salir al salón, al recreo, se la pasa encerrado, está llorando mucho? ¿Qué le sucede al niño? No, ni idea. Pues ojo, porque esas alteraciones en el desarrollo, como le decía el doctor Santiago ahorita, la regresión también del neurodesarrollo está en esa casilla de ahí. Estamos hasta ahora comenzando con el problema porque después aparecen las conductas o comportamientos que ponen en riesgo la salud. Entonces, ¿qué vamos a ver en la casilla azul? El consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Las conductas sexuales de riesgo o las conductas sexuales inadecuadas para la edad, ¿verdad? Y todas, algunos que pueden comenzar aquí con fugas del hogar. Allá no llega mucho el niños que nos hacen rescates en calle. ¿Y qué pasó con el niño? No, es que lo trae la policía porque se fugó del hogar, llevaba 3 días por fuera, fue denunciado por la mamá y vienen aquí para hacer valoración a ver qué fue lo que pasó. Están en esa casilla. Usualmente eso viene casi que todo de forma seguida. La casilla, la penúltima, enfermedad, incapacidad y problemas sociales. Entonces aquí aparece la enfermedad mental, depresión, ansiedad, llegan con cutting, con otro tipo de situaciones ya puntuales en términos de salud mental, hasta que llega la muerte temprana, usualmente por suicidio. Y ya les voy a mostrar exactamente en números que traduce eso. O no por suicidio, sino por algunas de las famosas Cs, la letra C, del consumo. Las 4 Cs del consumo, ¿cierto? Que personas que están en consumo, ¿qué sucede? O están en la calle, o están en una clínica, o están en la cárcel, o de donde nunca van a poder salir, del cementerio, que sería
la punta también de la pirámide como fallecimiento dentro de toda esta secuencia de eventos de experiencias adversas de la infancia. Entonces, dense cuenta que todo este listado de situaciones y cosas que pasan diariamente a esos 50 y pico mil de niños en Colombia no son inocuos y que el problema es mucho más allá de lo que creemos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, este es un metaanálisis, una tabla que traje de un artículo bien interesante que lo que hace es coger muchos estudios en el mundo y comenzar a agrupar y decir, bueno, ¿qué sucede en términos de evidencia que tenga una buena evidencia en consecuencias de experiencias adversas de la infancia? Aquí trae abuso físico, emocional y negligencia. Evidencia inconsistente y evidencia limitada. Entonces aquí vamos a hacer obviamente énfasis en lo que más evidencia tiene y si se dan cuenta, estos tres tipos de maltrato, no estamos metiendo abuso sexual, que ahorita les voy a mostrar qué pasa con abuso sexual. ¿Qué pasa? Entonces en todos aparece desórdenes de depresión, en todos aparece ansiedad, en todos aparece intento suicida, ahí se lo señalo, en todos aparece consumo de sustancias psicoactivas y en todos aparece comportamientos sexuales de riesgo. Entonces dense cuenta que claro, muchas veces el morado, el golpe, el abuso sexual es mucho más evidente, pero los eventos negligentes tienen unas consecuencias muy similares al resto de tipos de maltrato infantil. Y ahora, otra tabla, entonces aquí lo que busca este estudio es evaluar cuál es esa asociación con experiencias adversas de la infancia e intentos suicidas e ideación suicida. Entonces ahí están todas las experiencias que les mostré al comienzo. Aquí les señalo las que por numeritos, porque no se estresen con eso, tienen mayor importancia, ¿verdad? De hecho, ahí ven ustedes, las 4 primeras son los 4 tipos de maltrato, pero la corona, la joya de la corona se la lleva el abuso sexual. 2.5 veces más de riesgo de ideación suicida y 2.7 veces más de intento suicida versus una persona que no haya tenido un abuso sexual en su vida. Entonces, pilas, que por eso es que el abuso sexual es considerada de las peores formas de maltrato infantil. Y ahora, ¿se acuerdan lo que les dije del número 4? Que se quedaran grabados con la importancia de ese dato. Entonces, ¿qué pasa? Este otro estudio lo que muestra es ese mismo riesgo de ideación suicida e intento suicida con el número de experiencias adversas de la infancia. Entonces, 1 versus 0, 1.6 veces más de riesgo, 2 versus 0, 2.3 veces más de riesgo, 3 versus ninguna, 3.1% más de riesgo. En otras palabras, una experiencia adversa de la infancia pues va a traer una dificultad. 2, el problema se va colocando peor. 3, cada vez va a ser peor. Y 4, la cosa coge color de hormiga y así sucesivamente. Entonces pongámonos a analizarnos todos nosotros cuando comenzamos a mirar, bueno, y todo eso que me ha pasado y comenzamos a mirar de para atrás, seguramente muchos, como pasa en los estudios que han hecho en adultos, estamos hacia la derecha de esta imagen. Factores de riesgo. Entonces, tenemos factores de riesgo a nivel familiar y a nivel comunitario. Entonces, a nivel familiar vamos a tener cuidadores con grados de discapacidad o con problemas de aprendizaje o por ahí más adelante está con bajo nivel educativo, ¿cierto? Un poco porque no han sido acompañados o no tienen el acceso a la información necesaria para tener pautas adecuadas de crianza, por ejemplo, y vuelvo y sale el tema del castigo físico que ahorita lo voy a tocar un poquito más adelante. La pobre nutrición relacional, eso en poricultura hace referencia a nutrición, alimento, ¿cierto? Relacional al afecto, a esa calidad o a ese alimento afectivo que tenemos por los niños. A los niños hay que quererlos, hay que tratarlos bien, ¿sí? Y la pobre nutrición relacional es un factor importante a nivel familiar como factor de riesgo para experiencias adversas de la infancia. Cuidadores víctimas de maltrato. Y ojo con esto, porque entonces el famoso cuento de todo abusador va a ser abusado, todo abusado va a ser abusador, todo maltratado va a ser maltratador. Ojo, porque no necesariamente va a ser así, eso va a depender de cuál fue la ayuda, cuál fue el acompañamiento que recibió este niño y esta niña, pero sí los cuidadores víctimas de maltrato que nunca recibieron ningún tipo de acompañamiento ni de ayuda, que suelen hacer perpetrar y repetir conductas aprendidas. Si a mí me echó la letra con sangre entra y a mí me fue bien, llegué a ser pediatra, pues a mis hijos les va a pasar lo mismo porque aquí estoy bien y aquí estoy parado y no, ojo con eso porque las cosas no hay que repetirlas. Padres jóvenes, familias monoparentales, pilas con los papás jóvenes, un poco también por esta ausencia de acompañamiento en la crianza, en la guía como profesional nosotros hacia esos padres adolescentes, entonces por eso están ahí. Familias monoparentales,
porque este tipo de familias, estadísticamente hablando, no es así siempre en la realidad, pero sí suelen asociarse a algunos tipos de maltrato infantil puntuales, como por ejemplo negligencia, porque claro, un solo papá o una sola mamá a cargo de todo, pues la probabilidad de que termines atendiendo algún aspecto de los niños pues va a suceder, o pilas, porque pues el principal abusador sexual suele estar en el núcleo familiar, el principal por estadísticas son padrastros. Por eso es que estas familias monoparentales suelen ser objetivo de los abusadores, por eso siempre hay que tener en cuenta cuando hay una familia monoparental, hacer un acompañamiento adecuado a esas familias, educativos de prevención, para disminuir los riesgos que pueden llegar a suceder más adelante. La pobreza, y me adhiero a lo que el doctor Santiago decía, ojo porque no podemos decir que la gente pobre entonces tiene más víctimas o más tasas de maltrato, ojo con eso, porque la pobreza, cuando uno lo mira desde un contexto sociopolítico, es mucho más complejo del hecho de no tener plata. La pobreza implica no tener educación, la pobreza implica bajo acceso a nutrición, perdón, a procesos de alimentación, el acceso a alimentos, que ahorita lo voy a hablar a nivel comunitario. La pobreza trae muchas situaciones adicionales y tampoco significa que los gente sin recursos, o perdón, que la gente con recursos no se presenta a situaciones, solamente que se presentan de forma diferente. Sí, en el Colegio del Sur encontraré marihuana, encontraré bazuca, en el Colegio del Norte encontraré éxtasis, pero de que encuentro, encuentro. Lo mismo va a pasar con el maltrato. Una cosa es que allá le den rejo y lo levanten a palo y allá le digan que usted es una inútil, es una gorda, usted lo que le pasa, no sé qué, y comienzan a minimizar la percepción de las adolescentes. Pero de que hay maltrato, hay maltrato. Bajo nivel educativo, ya lo decía, el castigo físico, sí que es importante, y vuelve y sale el tema del castigo físico, y como decía la doctora Mesa, ya ahí existe una ley de prohibición del castigo físico y tratos denigrantes en contra de la infancia, una ley que, como lo decía, no es una ley punitiva, las papás no van a la cárcel, es una ley con fines educativos, que estamos todavía muy cortos en la aplicabilidad. Colombia, de hecho, es muy robusta y muy buena en términos jurídicos de protección de infancia, pero es más o menos tirando a malo en la aplicabilidad de estas leyes. Y entonces en la ley de castigo físico sale una política pública educativa que todavía no se ha implementado. Yo hemos reportado un montón de castigo físico, yo no he visto el primer papá en escuelas de padres, no he visto el primer papá en seguimientos estrictos, porque pues eso no está sucediendo, entonces el castigo físico por eso tiene como factor primordial ahí. Y además el castigo físico se convierte como factor de riesgo para otros tipos de maltrato, ¿sí? Porque la doctora Mesa lo decía ahorita, el castigo físico está como eh, descrito como conductas agresivas para corregir a un niño, porque tiene la intencionalidad de corregir a un niño. Pero yo les pregunto, si yo como papá llego borracho una noche a la casa y veo a mi hijo y lo comienzo a cascar o a golpear, para usar palabras más decentes, a golpear, sí, es un maltrato físico, evidentemente. Y si yo lo voy a golpear porque me rompió una vajilla, ¿cuál es la diferencia para él? Es el mismo golpe. Las consecuencias son las mismas, ¿sí? Entonces, esa es una de las críticas más grandes que tiene el tratar de desvincular del todo el castigo físico del maltrato físico, porque están fusionadas, porque al final las consecuencias para el niño es el mismo morado, es el mismo golpe, es la misma lesión emocional que va a llevar de por medio. Y lo otro es que en el castigo físico existe una minimización de la autopercepción corporal. Si mi papá y mi mamá, que son el objeto del amor, porque por crianza uno aprende a amar según el amor que a uno le implantan los papás, entonces si mi papá y mamá, que son el objeto del amor, me pegan y me maltratan, pues cualquier persona que me haga cariñitos va a entrar mucho más fácil. Y es un factor de riesgo entonces para abuso sexual. ¿Listo? Por eso, ojo con el castigo físico y hay que pararle muchas bolas a esto. Pobre red de apoyo familiar. Y aquí súper importante el rol de las trabajadoras sociales en el análisis familiar y en el abordaje sociofamiliar de los niños víctimas de maltrato, porque estas redes de apoyo familiar terminan siendo muy importantes. Redes religiosas, de amigos, políticas, apoyos gubernamentales para las familias, que terminan disminuyendo la probabilidad de que se exprese alguna experiencia adversa de la infancia. Y a nivel comunitario, factores de riesgo, entonces comunidades con altas tasas de violencia, eso aquí en Colombia no pasa, ¿verdad? Eso aquí todos somos paz y amor, Colombia y Suiza es la misma vaina, ojo, porque aquí todos los días vemos eso en noticias, comunidades pobres o bajo nivel académico, bajo las salvedades que les acabo de mencionar cuando hablábamos de pobreza, comunidades con altos niveles de desempleo, eso tampoco sucede acá, fácil acceso a drogas y alcohol, entonces
como le digo yo a mis estudiantes, siempre los cojo, yo tengo estudiantes de, pues, de varias universidades, entonces tengo estudiantes que vienen de colegios de diferentes tipos, colegios públicos, colegios privados, colegios de, conmigo yo, del sur de Tunja, casi, o sea, de colegios de todo tipo, y siempre me responden lo mismo, sí, claro, doctor, allá en mi colegio también había drogas, porque es muy fácil y muy sencillo, uno por Rappi puede pedir un vapeador y le llega a la puerta del colegio. Entonces, por eso están, el acceso pues, en nuestro entorno es muy grande. Comunidades sin actividades para jóvenes. Ahorita lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero las actividades para jóvenes sí que son importantes como un factor protector para que los adolescentes, en palabras de abuelita, dejen de estar metiéndose en lo que no tienen que estar metidos. ¿Sí? Entonces eso termina siendo un factor importante. Y la inseguridad alimentaria, que esa pobre acceso a los alimentos, porque el hambre lleva a las personas a tomar decisiones inadecuadas. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué estrategias se describen para prevenir la aparición de experiencias adversas de la infancia? Entonces, estas estrategias, muchas si se dan cuenta, van enfocadas a nivel familiar y comunitario. Por ejemplo, fortalecer los apoyos económicos a las familias. Entonces, nacen, por ejemplo, en Colombia, todos los apoyos financieros para las familias con pobres recursos económicos, ¿sí? Familias en Acción, por ejemplo, Familias en Acción es un programa gubernamental enfocado a las familias con hijos porque el soporte financiero es para los niños, no es para las familias. ¿Sí? Entonces son soportes para que el niño coma mejor, para que el niño pueda acceder al colegio, para que el niño tenga sus necesidades básicas que por alguna razón la familia no puede hacer, pues el Estado es responsable y por eso es que diseña este tipo de ayudas gubernamentales. Si usted le pregunta a una mamá que sea beneficiaria de Familias de Acción, ¿qué le pide el gobierno para el subsidio? Le va a decir, ah, no, doctor, yo tengo que llevar carne de vacunas y crecimiento y desarrollo al día de mi hijo si no me quitan el subsidio. Ah, porque es para los niños, ¿listo? Políticas obviamente laborales favorables para las familias, para que tengan mejores accesos a todos los servicios en general, para que puedan sostener un sustento mejor de los niños. Promover normas sociales que protejan contra la violencia y la adversidad. Y si se dan cuenta, la segunda línea, esto es una teoría de Estados Unidos, y miren que Colombia ha avanzado en muchas cosas de estas. Enfoques legislativos para reducir el castigo físico, porque, vuelvo e insisto, el castigo físico es parte de esta enramada de experiencias adversas de la infancia tan compleja, ¿listo? Estos programas como el Green Dot Program, que son programas donde son como programas de acompañamiento, de supervisión de adultos con jóvenes en comunidad. Garantizar un buen comienzo para los niños, es decir, todo lo de primera infancia, el acceso a educación de primera infancia de calidad, estrategias de crianza adecuadas para los padres, visitas domiciliarias, un general acompañamiento en los primeros 5 años de vida, clave fundamental para que sus vínculos afectivos entre padres e hijos se formen de forma adecuada y más adelante disminuya la probabilidad de aparición de experiencias adversas de la infancia. Enseñar habilidades, aprendizaje socioemocional, programas de habilidades y encuentros seguros y relaciones saludables, es decir, todos los programas de socialización enfocados para que las personas se la puedan llevar bien entre las mismas personas, ¿listo? Habilidades de crianza y enfoques de relaciones familiares. Miren la siguiente línea, conectar a los jóvenes con los adultos y cuidadores en actividades, es decir, programas de tutoría y todos los programas extracurriculares. Insisto, palabras de abuelita, tener a los adolescentes ocupados. Sí que es importante para que no se metan en problemas. ¿Listo? No sé si ustedes han visto Titanes Caracol y todos esos programas que enfocan, premian cosas sociales. Siempre hay algún profesor, alguna cosa, que tiene alguna escuela deportiva en un barrio pobre y que disminuyó las tasas de consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, siempre. ¿Por qué? Porque es que es extremadamente importante los programas extracurriculares para niños, niñas y adolescentes. Y las intervenciones para disminuir los daños, perdón, inmediatos y a largo plazo. Entonces, una atención primaria mejorada, es decir, un acceso a salud y un acceso a salud mental mucho más fácil y mucho más adecuado en nuestro entorno. Servicios centrados en las víctimas cuando los victimarios son adultos, pero cuando son victimarios o ofensores adolescentes, ellos también necesitan ayuda y de hecho nuestro sistema de responsabilidad penal adolescente es un sistema de admirar en América Latina y en el mundo porque el enfoque educativo tan grande que tiene termina haciendo una injerencia no solamente en el adolescente, sino en todo en su grupo social cuando hay un evento delictivo. Entonces, hay que centrarnos siempre en los niños, niñas y adolescentes. Los tratamientos, obviamente, porque pues si hay que diagnosticar, también hay que tratar, entonces hay que tratar las consecuencias de todas esas experiencias adversas de la infancia.
Y más aún para evitar la progresión de problemas más adelante, como todo lo que hemos visto en esta y la anterior conferencia. ¿Listo? Entonces, mensajes claves para llevarnos para casa. Primero, pues que el maltrato infantil y el maltrato familiar van a seguir siendo las principales formas de experiencias adversas de la infancia a los cuales nuestros niños están expuestos, sin dejar de lado todas las experiencias sociales que tenemos nosotros en nuestro entorno colombiano, que nuestras cifras lamentablemente no están tan claras y que necesitamos un sistema de vigilancia mucho más centrado, pero para que esos sistemas de vigilancia funcionen, nosotros todos los que tenemos atención directa tenemos que reportar, entonces no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad llenando fichas de notificación o dejar de lado nuestra responsabilidad de notificación al sistema de protección, porque si no notificamos, pues jamás vamos a poder colocar sobre la mesa una problemática como esta, que el abuso sexual, maltrato físico y psicológico son los que mayor asociación tienen con el desarrollo de eventos suicidas, como una de las peores consecuencias que puede tener ese tipo de situaciones, y que el entorno familiar y comunitario deben ser el enfoque y el eje fundamental de acción para la prevención de la aparición de experiencias adversas de la infancia. Y siempre termino con esta imagen, una imagen para mí que representa la resiliencia, y nuestra labor y nuestra acción más importante es que, a pesar de que el entorno de desarrollo y de crecimiento de los niños sea así, árido y agreste, nuestra misión siempre va a ser que ellos logren crecer así, vitales, llenos de vida y de color, para tener no solamente niños y niñas felices, sino adultos saludables. Muchas gracias. Una cuña publicitaria, los invito a que me sigan en mi Instagram profesional, el Pediatra de los Derechos, un Instagram que abrí recientemente y por eso estoy como en la tarea de publicitarme, porque pues si no me publicito, ¿quién lo va a hacer? Porque sí es importante generar conciencia y educación en torno a los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Muchas cosas a veces las minimizamos, muchas cosas a veces las omitimos por el desconocimiento de las normas, y sí que es importante entender el contexto de protección infantil para no embarrarla y para que hayan muchos más papás y mamás guiados de forma adecuada. Muchas gracias.